redondas muy interesantes sobre diferentes temáticas, y ahora pues conmigo empezamos pues un segmento más bien de entrevistas, quizá no tanto una entrevista, lo queremos entender más bien como una charla amistosa, pero sí al menos este formato un poquito más cercano, más arraigado a la persona del artista, y precisamente eso es lo que vamos a conocer hoy, tener una charla con Juan Antonio Sangil, conocer su trayectoria. Como saben, ceramista importantísimo en España, con una larguísima carrera no solo nacional, sino especialmente internacional, vinculado durante muchos años también a la formación, y que, como veremos, también especialmente vinculado también a nuestra tierra. Juan Antonio Sangil es madrileño de nacimiento, aunque ya lleva también muchos años aquí en Andalucía, ¿verdad? Llevo como 30 años ya por aquí, o 30 y tantos. Pues bueno, casi más que andaluz de adopción, ¿no? Yo creo que ya eres andaluz de pura cepa, ¿no? Pero precisamente, volviendo a tu nacimiento e infancia en Madrid, Juan Antonio, algo que me gusta siempre preguntaros a los artistas plásticos, que tenéis obviamente muy desarrollado pues una especie de memoria sensorial vinculada, ¿verdad?, sensaciones, a recuerdo, tal. ¿Cuál es esa memoria visual, sensorial de tu infancia en Madrid? ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, era todo. Yo tengo el recuerdo todavía de la España un poquito en blanco y negro, como las primeras televisiones, ¿no? Eso es lo que ha quedado más bien en mi memoria. Y bueno, en aquella época, cuando yo era niño, Madrid era una ciudad que se estaba recuperando de una guerra civil que había sido muy destructiva. Había muchos solares todavía por allí, de los bombardeos y tal. Y los niños jugábamos en la calle. O sea, había muy pocos coches, muy pocos. Cuando venía un coche te quitabas de la calle y pasaba y seguías jugando en la calle, ¿no? Era una ciudad con tranvías, prácticamente no había casi autobuses ni otro tipo de tráfico más que los tranvías. Era el medio normal de comunicación, y jugábamos con las vías de los tranvías, que poníamos monedas y chapas para cuando pasara el tranvía que las dejara aplastadas y luego jugar con ellas, ¿no? Era una vida muy de calle, vivíamos mucho en la calle los críos. Y eso lo recuerdo muy bien. Y luego, cerca de donde yo vivía cerca de la universidad, hay un parque grande, el Parque del Oeste, que para mí era como mi campo. Yo iba allí y era como estar en el campo. La idea de dónde iba a jugar, a pasar, sobre todo los fines de semana, que me llevaban mis padres y me soltaban por allí a correr y tal. ¿Y crees tú, Juan Antonio, que quizá parte de esa memoria sensorial de tu infancia luego se ha podido reflejar en tu obra en algún momento? Quizá yo creo que todo. El vínculo a la naturaleza, ¿no?, a las formas orgánicas, puede ser. Sí, yo creo que de alguna forma reflejamos todo lo que hemos vivido. O sea, todo va dejando su pozo de todos nuestros conocimientos, todas nuestras experiencias, y si tú te enfrentas a hacer algo de tipo artístico, algo creativo, de una forma sincera, eso sale directamente sin forzarlo, ¿no? Simplemente tienes que ponerte ahí, y todo lo que llevas detrás, toda tu mochila de conocimientos y de experiencias va saliendo en tu obra, en tu trabajo. Juan Antonio, parece que hay una constante, yo después ya de muchos encuentros de este tipo, de preguntar, de escuchar artistas, parece que hay una constante, que es ese momento del descubrimiento, o bien del material al que uno luego va a dedicar su vida, o quizás a una técnica o tal, y parece que casi siempre es un encuentro fortuito, pero que luego se convierte en un destino, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue totalmente el encuentro con la cerámica, o quizá con otra? No, con la cerámica. Ajá. Lo has planteado bien. Yo desde niño quería ser pintor. Lo mismo que mis amigos querían ser futbolistas, toreros o ciclistas, ¿no? En aquella época estaba Montes de moda y tal. Yo quería ser pintor. A mí lo que me emocionaba era cuando veía una película y veía a los pintores en La Guardilla, en París y tal. Eso es lo que me gustaba más. Yo quería ser, lo tenía clarísimo. Había una cierta predestinación lo tenía muy claro. Al arte, ¿no? Y luego, cuando fui creciendo, lógicamente mis padres me potenciaron, la verdad es que me ayudaron mucho, me compraban los colores, los caballetes y tal, pero claro, decían, de esto no se puede vivir, aquí tienes que buscarte otra profesión, porque de la pintura no te vas a jalar una rosca, ¿no? Mis padres habían vivido la posguerra en Madrid, que fue muy dura, y además sufrieron bastante.
Y bueno, pues no quería que sus hijos pasaran hambre, que ya habían pasado bastante. Entonces me matriculé en la universidad, yo quería estudiar biología, estuve yendo a clases y tal. Y en un momento dado, como seguía teniendo el gusanillo de la pintura, me enteré por un amigo que en la Escuela de Cerámica de Madrid, que estaba muy cerca de donde yo vivía, daban clases de pintura por la tarde. Entonces yo fui allí a aprender técnica de pintura, simplemente. A pintar, pues sí, pero quería pintar con un poquito más de técnica, porque yo pintaba totalmente a mi aire, ¿no? Y estando allí es cuando empecé a ver cosas de cerámica, vi cosas que eran interesantes, que me gustaban, cómo se transformaba la materia a través del horno, o sea que empecé a entrarme un poco el gusanillo por la cerámica y luego veía todo lo que no se estaba haciendo. O sea que en aquella época en la escuela lo que se enseñaba era muy tradicional, las técnicas típicas de manises, de talavera, los sistemas tradicionales de decoración de los platos y tal. Pero sí que veía que se podían hacer otras cosas, sobre todo piezas que salían deformadas, que salían mal del horno y tal, y veía, pues si esto, aquí hay un campo sobre el que se puede investigar y se puede trabajar. Entonces me interesé mucho, dejé la biología y me metí en la cerámica. Es decir, hay un momento en el que decides tomar una decisión con 19 años di el cambio en mi vida y digo, yo quiero aprender esto, que es lo que me interesa y lo que me gusta. Y para gran disgusto de mis padres, lógicamente, porque este chico está chalado, ahora le da por hacer macetas, ¿no? Porque vaya vida que va a llevar, pero bueno, dijeron, bueno, allá él, que hagan... Me respetaron, no les gustaba nada, pero me respetaron. Y la verdad es que eso marcó mi vida totalmente. O sea, yo estudié cerámica, luego me puse a trabajar en la Escuela de Cerámica de Madrid, al poco tiempo de terminar de estudiar, buenas oposiciones, me metí tal, y ya he estado toda mi vida vinculado a la cerámica, hasta ahora. Y una pregunta, Juan Antonio, porque también otra constante es que cuando indagas en ese periodo de formación de todo artesano, de todo artista, casi en todos los casos siempre aparece una figura que fue determinante a la hora, en el ejercicio de su maestría, de la transmisión del conocimiento. ¿En tu caso hay alguna figura que tú todavía recuerdes que en esa época realmente te pudo marcar más que otros? O... A mí me interesaba mucho la escultura. Y en aquella época los escultores que estaban de moda pues, era gente como Chillida, ¿no? Estaba muy de moda. Y más o menos los escultores vascos, ¿no? Que estaban... Había un grupo de escultores ahí que estaban haciendo cosas muy potentes, muy interesantes. Oteiza, toda esta gente. También Pablo Serrano era otro que también me interesaba mucho lo que hacía. Pero siempre me ha gustado a la escultura meterle color también. O sea, me gustaba mucho trabajar en volumen, pero todavía por mi formación pictórica o mis inquietudes pictóricas me gustaba meterle color y trabajar mucho lo que era el color y la textura en las piezas. Entonces, siempre he estado un poco investigando, tanto en el volumen como en el tema de aplicar el color a esos volúmenes. Y sobre todo de una forma muy sencilla, pero que conseguí darles expresión, hacerlos más poderosos y que sirviera esos colores, esas texturas, ese trabajo que hacía en la superficie, me sirviera para comunicarme con el espectador, o sea, para transmitir más fácilmente la sensación de lo que yo quería hacer, lo que yo quería expresar. Juan Antonio, cuando uno se pone a investigar un poquito, a preparar esta charla y uno pues lee sobre tu vida, tu trayectoria, hay algo que llama poderosamente la atención respecto a otra trayectoria quizás, es tu vínculo a las culturas orientales, ¿no? Sí. China, Taiwán... ¿Cómo surge aquello? ¿Cómo llegas allí? ¿Qué te ha aportado? También la verdad es que la primera vez fue algo casual. O sea, me había interesado siempre a nivel teórico. Ya veía piezas en museos, leía libros, revistas y tal, porque la cerámica oriental es muy importante, ¿no? Dentro del mundo de la cerámica, la oriental tiene mucho peso, mucha tradición. Y entonces, a nivel teórico siempre había estado interesado y informado. Pero en un momento dado, tuve un alumno que era de Taiwán y este era un escultor, era un tío que había terminado sus estudios de escultura allí y le habían becado y había venido a España porque no tenía bastante nota para ir a Italia. Entonces fue a España porque tenía un poco menos que los buenos iban a Italia, los de segunda línea iban a España. Entonces le tuve como estudiante allí conmigo bastante tiempo.
Y cuando él terminó y se regresó a Taiwán, me invitó. Me dijo, oye, ¿por qué no te vienes para allá? Que hay un taller además de cerámica al lado de mi casa y puedes hacer algunas cosas y tal. Yo que siempre he sido un culo inquieto, digo, pues ya está, allá que me voy. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? ¿Tu primer...? Pues... 53, en el 84, en el año 84, en plena movida madrileña. Que por eso te lo pregunto, porque hoy en día, con la facilidad, ¿no?, que tenemos para las comunicaciones, para viajar, para todo, hemos perdido un poco de vista que entiendo que marchar a Taiwán a un taller de cerámica en esa época debía de ser toda una aventura, ¿no? Totalmente, sí. Y más en aquella época que Taiwán era un país tercermundista, ahora no ha habido un cambio impresionante, ¿no? Pero en aquella época lo era, la gente era prácticamente imposible hablar con nadie porque el mandarín no se me da, el taiwanés tampoco, y inglés no hablaba casi nadie allí. Eso sigue igual, ¿eh? Es difícil encontrar hoy en día un chino, un oriental que hable inglés, digamos, allí. Sí. Hay pocos, hay más, pero hay pocos, sigue habiendo pocos. Pero en aquella época era rarísimo, era muy difícil comunicarte con alguien, ¿no? Entonces, de repente vas a un lugar que es totalmente extraño para ti, la música no es tu música, el idioma no es tu idioma, no entiendes nada por ningún lado. Los sabores, los sabores, o sea, increíble, un mundo de sabores que no tiene nada que ver contigo y de texturas en los alimentos, ¿no? Yo ahora como de todo y además encantado y me gustan mucho las comidas orientales. Pero la primera vez en Taiwán había veces que comía y a mí me daban arcadas, que me costaba tragar la comida, porque las texturas aquellas yo no las conocía, ¿no? Y de repente como me explotaban en la boca y me empezaban a hacer cosas con calditos y con bolitas. ¿Esto qué es? Entonces era todo un cambio enorme. Pero fui a través de este amigo, ¿no?, que me invitó a su casa. Curiosamente, he vuelto a ir hace 3 años, estuve en Taiwán otra vez, ya como 40 años más tarde, y porque ese amigo me volvió a invitar y estuve trabajando en una residencia allí de un museo, haciendo unas piezas para el jardín de un museo que hay de cerámica fantástico en Taipei, ¿no? Y este amigo ha seguido trabajando, se enganchó con la cerámica, ha seguido trabajando hasta ahora y es como el máximo exponente de la cerámica taiwanesa. Es un tío famosísimo y es una persona de culto, tiene hasta su propio museo allí. Vaya. Una cosa increíble el carrero que ha hecho. ¿Sí? Y Juan Antonio, cuando también se te lee hablando de tu obra, algo pues que parece una constante, en tu caso es el diálogo entre culturas, ¿no? Que entiendo que también está vinculado al hecho de que hayas estado fuera en tantas ocasiones. En el caso concreto, además, como tú comentas, ¿no?, 2 países como China o Taiwán con una larga tradición ancestral, ¿no?, de cerámica, entiendo que allí debió de haber también un aprendizaje, entiendo, técnicas diferentes también. Mi pregunta va a... ¿Crees que esa estética quizá oriental tal ha dejado algún tipo de huella en tu obra? Más que la estética en sí, los conceptos que ellos manejan, la forma de sentirlo y la forma de vivir la cerámica. Eso sí que ha quedado reflejado en mi obra y en mi trabajo. ¿En qué sentido eso? Porque claro, quizá para un ignorante como soy de la cerámica en profundidad, ¿qué diferencias hay en su tradición cerámica respecto quizá a la nuestra? Bueno, lo que es la parte de tradición es que tienen muchísima más tradición que nosotros. Llevan 4.000 años trabajando con las porcelanas y cuando aquí estaban empezando a hacer ollitas de barro, así de vasijas quemadas al aire, vamos. Hay una tradición impresionante y un conocimiento y un oficio tremendo, vamos, no tenemos comparación. Desgraciadamente no tenemos comparación, son fantásticos trabajando. Luego, claro, tú todo ese oficio y toda esa tradición puedes desarrollar unas cosas u otras, eso ya depende a nivel personal. Pero lo que es el oficio y el conocimiento que tienen es impresionante. Eso por un lado. Pero a mí lo que más me ha influido, yo creo, aparte de que, bueno, siempre aprendes cosas del oficio, simplemente viéndoles trabajar aprendes, ¿no?
Pero aparte de eso, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, a la rapidez, que empezamos algo y queremos terminarlo ya. Eso en Oriente no funciona, y menos con la cerámica. Ellos tienen sus tiempos y bueno, allí el tiempo no tiene ningún valor. Lo importante es el objeto final. Si tardas una semana, un mes o un año en hacer una obra, eso no tiene valor, ese tiempo no tiene valor el resultado final únicamente. Entonces eso sí que es algo que me ha ido entrando poco a poco, ¿no? Yo también era un cagaprisas y quería hacerlo todo rápido, ponerme, pues no, ahora me lo tomo todo con mucha más calma y lo saboreo, lo disfruto y lo siento de otra manera, ¿no? Y también siguiendo en esa línea, Juan Antonio, un tema que solemos tratar mucho aquí, tanto el año pasado se hizo como este año ha vuelto a tratarse un poco el estatuto del artesano, digamos, en una determinada cultura o sociedad, ¿no? ¿Qué imagen pública o qué estatuto público tiene un artesano, por ejemplo, en culturas orientales, y qué diferencia puede haber respecto aquí a Occidente? Todas. Diferencia todas. Todas. Un maestro de la cerámica en Oriente, en China, en Japón, en Taiwán, en Corea, es una persona súper respetada y vamos al personaje mítico, vamos, como aquí podría ser Maradona, ¿entiendes? Es una persona que la respetan muchísimo. Y un cuenco de té pequeñito con el sello del artesano tal o del artesano cual es valioso, es una cosa súper valiosa, es como aquí un grabado encima por Picasso o por Tapies, ¿no? Fíjate qué curioso, Juan Antonio, que escuchándote justo ahora mismo tu respuesta, es curioso que a día de hoy, un poco vox populi, un poco como siempre, China lo relacionamos ahora como una gran potencia tecnológica, sí, pero también como una potencia de estas manufacturas rápidas, de poca calidad, de tal, y sin embargo eso choca, por ejemplo, con lo que acabas de decir, de que el artesano y la artesanía allí tiene otra visión, otros tiempos también. Entonces, un tanto paradójico eso, ¿no? Sí, pero porque tienen las dos cosas. Por un lado tienen la fabricación rápida, barata para vender a los occidentales y hacer negocio, y luego las obras que ellos realmente valoran, las que son importantes para ellos. Entonces, si tú tienes que hacer un buen regalo a alguien, pues tú encargas a lo mejor una tetera al maestro tal que hace unas teteras perfectas. Y es un regalo de lujo que estás haciendo tú a esa persona, ¿no? Es decir, que se mantiene entonces, digamos, esa fortaleza. Se mantiene en su cultura el valor de lo artesano, del objeto bien hecho, y el respeto a las personas que lo hacen. Muy interesante. Juan Antonio, otro de los temas que a mí me interesaba mucho tratar contigo, porque creo que en ese sentido además tienes un perfil muy especial, y tiene que ver con tu participación en varias ediciones de la Feria de Arte Contemporáneo Arco en Madrid, ¿no? Digo que tu perfil me parece muy interesante porque en el fondo plantea un tema que bueno, recuerdo muchas conversaciones con Dani y con Ana desde el principio en torno a este proyecto, que es esa delgada o gruesa línea que separa al artesano del artista. Tú eres invitado a Arco en una feria de arte contemporáneo, pero lo que tú haces está vinculado por una parte a la artesanía, el oficio, el conocimiento, el material, la tradición, pero tú presentas obras de arte. Sí. Entonces, primero, ¿cómo te has sentido tú en ese papel quizá un poco híbrido a veces entre artesano y artista? ¿Cómo te consideras tú? Mira, yo a nivel público general era difícil. Era bastante difícil porque la mayoría no sabe nada de la cerámica. La cerámica es el cacharro de uso, o es la teja, o es el ladrillo, o es la maceta que tienes ahí enfrente. Entonces, eso es digamos, el 99% de los mortales en España piensan eso de la cerámica. Entonces costaba un poco. O sea, yo me sentía muy valorado por los artistas. Por los artistas, no por el público en general, pero por los artistas, por compañeros, por amigos, por gente del mundo del arte, sí que me he sentido Es decir, muy ¿no valorado. te hicieron en ese sentido sentir un poco outsider por no ser o por no dedicarte a las artes, digamos, bellas artes tradicionales, sino en ese sentido no? En ese sentido no,
para nada. Para nada. Yo siempre me he sentido que mi trabajo era respetado por el mundillo del arte, por el resto de los artistas. Incluso por críticos y por... Sí. Y claro, también me interesaba mucho preguntarte un poco tu visión, tu criterio, y más en un contexto como la Feria de Arco, bueno, pues de este tema que parece que siempre rodea al arte contemporáneo, ¿no? Entiendo que una obra tan vinculada bueno, a la tradición, a la artesanía, a lo tal, quizás frente a obras de arte contemporáneo más conceptuales, quizás, o más ¿cuál es tu visión un poco del Estado? Sé que es una pregunta muy compleja, ¿no? Es un poquito complejo y pero... tiene muchos picos. Mira, yo cuando empecé a ir a Arco, yo era un artista joven y quería que ser como mínimo como Picasso, ¿entiendes? Como que es lo que queríamos todos cuando estábamos empezando y que quieres hacer y quieres exponer y quieres metes en todos los charcos que haga falta porque lo que estás es deseando tener éxito y triunfar con tu obra y que te reconozcan y tal, ¿no? Después fue pasando el tiempo y fui viendo un poco más cómo funcionaba Arco, cómo funcionaba el mundo del arte, de las galerías y tal, como que llegó un momento que me aburrí un poco, dije, joder, qué coñazo, si para ser famoso tengo que pasar por un montón de tonterías todos los días, del crítico tal, del galerista cual, reírle la gracia al otro, no me compensa. Y entonces fue cuando decidí cambiar de rollo y venirme al sur. Dije, mira, ya, esto ya lo conozco, ya sé de qué va, y yo lo que quiero es disfrutar de la vida, no comerme el coco con unos y con otros. Entonces me vine para el sur, me fui a Gaucín, cambié totalmente de vida, fue un cambio radical, un poco como lo que me pasó cuando el tema del descubrimiento de la cerámica que cambié, pues ahí me pasó igual. Yo estaba en ese momento trabajando de profesor en la Escuela Nacional de Cerámica, o sea que estaba bastante bien situado y organizado, pero como que tuve la necesidad de cortar con todo eso y cambiar. Entonces me vine a vivir a Gaucín, un pueblecito aquí de la serranía de Ronda, y ahí monté mi estudio, mi vida y me tiré ahí unos cuantos años. Pues Juan Antonio, me has dado un pie fantástico para abordar, digamos, la tercera parte de la entrevista que yo te quería hacer, porque obviamente nos convoca aquí un festival que se llama Sures. Sí. Y especialmente este año en el que hemos tratado de darle además mucho peso a los conceptos de identidad, de territorio, y le hemos preguntado a todos los artistas que han participado qué representa de alguna manera el sur para ellos y tal. Me interesaba mucho hacerte esta pregunta porque tú decides venirte al sur, llevas ya muchos años aquí y... ¿Está el sur presente de alguna manera también en tu obra o eres capaz de identificar el sur con ciertas constantes estéticas o expresivas? Mira, el sur para alguien de la meseta como yo, el sur visto desde Madrid, para gente que no conozca el sur, es Almería, es el desierto, ¿entiendes? Es un poco la idea esa del sur, son las playas de la Costa del Sol y Almería, sí. Eso es el sur. Luego cuando yo empecé a venir por aquí, a mí me encantó, las montañas, los bosques, los ríos, me pareció un ecosistema maravilloso, toda la parte esta. Que Gaucín, aparte está en un área... Por eso, toda la zona esta de la Sierra de Cádiz, Grazalema, Gaucín, de Serranía de Ronda, es un entorno maravilloso. Entonces me enamoré de la zona, digo, yo si me voy a mudar, yo quiero venirme para acá, ¿no? Y me encantó. Y bueno, pues... también buscando el calorcito. Luego a lo mejor me he pasado y está haciendo más calor de la cuenta, sí. Pero como soy friolero y en Madrid en invierno hace mucho frío, para mí el clima me gustaba mucho más el clima del sur que el de la meseta. Aunque mi familia es castellana, hubiese sido más fácil quedarme por allí. Además de una zona donde las casas son de adobe, que tu compañero lo conocerá, de la zona de Guadalajara. Pero esto me encantó. Toda esta zona me pareció una maravilla y un ecosistema especial, ¿no? Mira, yo quiero estar ahí, o por lo menos intentarlo. Y bueno, pues y me imagino que aunque suene quizás atópico o no tópico, yo al encargarme un poco de todos los textos, la parte editorial de tal, pues me he leído todo lo que habéis enviado los artistas y tal.
Y se hablan de ciertas constantes, ¿no? La luz, los colores, es verdad es eso. Importante, sí, es verdad. Más en los pintores, claro, que trabajan mucho más la luz, pero vamos, yo creo que pero bueno, en tu caso que trabajas tanto el color también, claro, por ejemplo. Sí, es importante la luz, es importante también la sensación de tranquilidad, de paz que hay en esta zona, que no tiene nada que ver con el agobio de una ciudad como Madrid, por ejemplo, que es en la que yo me he criado. Hay una serie de cosas que te hacen que sea atractivo para alguien que trabaje dentro del mundo de lo sensible, del mundo del arte, es atractivo. Y aparte entiendo que especialmente esta zona, que es una zona mestiza, ¿no? Una zona de tránsito, creo que también es un lugar donde muchas voces hablan a la vez. No sé si eso también lo ves. No solo a nivel histórico, sino que bueno, pues todo el intercambio que ha habido con América, de los marinos, para arriba, para abajo, todo el norte todo de Marruecos también, ¿no? Hay un intercambio aquí de información enorme, ¿no? Ya desde tiempos históricos, ¿no? Y bueno, muy atractivo también. Para ir terminando, Juan Antonio, sé que también esta será una pregunta quizá un poco amplia o compleja para responder en concreto, pero bueno, obviamente con una trayectoria como la tuya tan larga, con exposiciones, colecciones diferentes, tal, es difícil, digamos, poder describir tu obra como un solo conjunto. Pero ya, digamos, mirando hacia atrás, ¿crees que realmente hay ciertas constantes en tu obra que podrían, digamos, aunar toda tu trayectoria? Sí. A partir de un momento, o sea, al principio, pues lógicamente estás investigando, estás probando cosas, pues, tiras por aquí, no te convence, tiras para allá, para otro. Yo cuando empecé hice unas cuantas cosas, estaba de moda el pop, entonces con Warhol y compañía, bueno, pues empecé a hacer envases vacíos, botellas de plástico rotas, latas. Con el tiempo me fui fijando que esas latas y todo eso tenían unas texturas y un material que cada vez me gustaba más, entonces fui sintetizando la forma y al final le terminé haciendo formas muy simples, pero que tuvieran mucha potencia, como mucha energía, ¿no? que comunicaran cosas. Y eso ha sido un poco la constante, ¿no? O sea, formas sencillas, con un cierto punto, al principio a lo mejor más espiritual, más pensando en las culturas primitivas, ¿no? De los dioses y las religiones y tal. Es un poco lo que a mí me ha transmitido en perspectiva o en panorámica tu obra. Es como una cierta vuelta, un cierto primitivismo de la forma, ¿no? Exacto. Tus obras para mí tienen como una presencia muy poderosa, precisamente por una cierta vuelta a formas, orígenes, a texturas, y al mismo tiempo muy antropológica también, ¿no? Y además formas que se han repetido a través de la historia en todas las culturas y simbolizando más o menos lo mismo siempre, ¿no? Un mundo de la magia, de lo espiritual. Última pregunta. Juan Antonio, me decías antes de subir, justo cuando yo te preguntaba un poco por el tema de la formación y tal, me decías que en tu faceta, digamos, ya de profesor y tal, te jubilaste y tal. Sí. ¿El ceramista, el escultor, se ha jubilado o se va a jubilar? Nunca, sino ¿qué haría si no se hace otra cosa? No se puede, ¿no? Después de 50 años dedicado a esto ya no se hace otra cosa. Vamos. Es decir, que tenemos a Juan Antonio Sangil para próximas ediciones de Sure, seguro, ¿no? Por supuesto que sí. Y además sigo teniendo inquietud, sigo teniendo interés en viajar, en ver cosas, en trabajar, por supuesto. Y tengo más tiempo libre para dedicarme a ello. Y como has dicho, mantienes tu taller en Gaucín. Sí, que estás invitado cuando quieras a pasar por allí. Que allí tengo todo el montaje y puedes tener una visión un poco más amplia también que solamente aquí un par de cosas. Pues será un placer porque además soy enamorado de esa zona, de andar por esos senderos de allí. Por allí. Así que me encantará, si se da la ocasión, de poder visitarte. Como hago porque esto en el fondo casi es un regalo para mí, la gente que tengo ocasión de conocer, no puedo hacer otra cosa que agradecerte tu compañía hoy aquí, tu presencia y nada, espero que hayas estado a gusto muy cómodo en esta charla. Y espero no haberles aburrido mucho, vamos.
Pues nada, muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Antonio por su simpatía, su gentileza, y a vosotros por estar ahí escuchando atentamente. Así que muchas gracias. Y es en serio, si quieres pasarte...